¿Recuerdas el caso de Kenneth Darlington, el ciudadano estadounidense que asesinó a dos manifestantes panameños en noviembre de 2023? Si no conocías la historia, aquí está el resumen. El 20 de octubre de 2023, el gobierno panameño aprobó un contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals, el cual renovaba los permisos de explotación de esta empresa a través de su operadora nacional, Minera Panamá, para continuar explotando la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica por otros 20 a 40 años más. El problema es que esta mina se encontraba en un área natural protegida y además había sido declarada inconstitucional desde el año 2017 por la Corte Suprema de Panamá, aunque continuó operando pese a ello. El gobierno argumentó que la nueva concesión minera sería beneficiosa para la economía del país. Sin embargo, abogados y defensores ambientales hicieron ver que el contrato también otorgaba varias potestades a la minera que ponían en riesgo el ecosistema local. El contrato permitía a First Quantum Minerals destruir los bosques alrededor de la mina y le daba el derecho a expropiar tierras de los habitantes de la zona. Además, podía desviar el cauce de ríos, como el del río Indio, los cuales forman parte del sistema de agua del Canal de Panamá. Finalmente, todo esto ponía en peligro el abastecimiento de agua de los pobladores de la zona y del Canal de Panamá mismo, además de amenazar el corredor biológico mesoamericano, un importante ecosistema que alberga cerca del 10% de las especies conocidas del planeta. La situación anterior dio lugar a una ola de protestas en toda Panamá, y es en este contexto que el 6 de noviembre de 2023, el abogado panameño estadounidense Kenneth Darlington disparó contra un grupo de manifestantes que estaban bloqueando un camino, matando a dos de ellos en el proceso. Imágenes de este acontecimiento dieron la vuelta al mundo, y esta foto en particular se volvió viral, aunque por las razones equivocadas. La imagen empezó a ser utilizada en memes que justificaban el actuar de Darlington y lo presentaban incluso como un héroe. Es cierto que muchos así llamados ecologistas han acabado alienando una parte importante de la sociedad a través de sus protestas poco efectivas y mal orientadas, las cuales finalmente crean más rechazo al movimiento ambiental y más resistencia a actuar contra la crisis climática. Sin embargo, creer que la manera adecuada de responder a los ecologistas es con plomo es un pensamiento muy errado y peligroso. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación informó el 11 de junio de este año que Kenneth Darlington fue condenado a 48 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado de dos personas. En cuanto a las protestas panameñas, estas finalizaron luego de que la Corte Suprema declarara que el contrato minero infringía 25 artículos de la Constitución y ordenara el cierre definitivo de la mina en diciembre de 2023. Si bien el caso de las protestas de Panamá tuvo un buen desenlace y Darlington probablemente pasará el resto de sus días tras las rejas por lo que hizo, esta historia nos demuestra algo preocupante, que incluso cuando una protesta ambiental tiene la razón y logra evitar un proyecto que no solo es ecológicamente destructivo, sino derechamente ilegal, aún así habrá miles de personas que desde la distancia y sin saber nada sobre el tema, están dispuestos a aplaudir felizmente el asesinato de estos manifestantes. Si te gustó este video, de seguro este otro te interesará. No olvides suscribirte para más videos medioambientales y si eres miembro o Patreon del canal, muchas gracias por tu apoyo.